Aquí estamos, holísticos, en un nuevo video de YouTube, hablando sobre un tema la mar de importante y trascendente, hablando sobre el trabajo, The work. the work. Yes. La verdad, es una relación complicada la que tiene la gente con el trabajo. Es una relación de sacrificio. Tú te sacrificas ciertas horas al día y te acaban dando una remuneración que normalmente es mucho menos de lo que nos gustaría por ese sacrificio que hacemos. Sí, la verdad es que el trabajo, en la mayor parte de los casos, en nuestra cultura es un trabajo sacrificado. Sí, a ver ya, ¿cuál era la etimología de trabajo? ¿Cuál es la etimología que tú entiendes? No lo sé, pero recuerdo que la etimología de trabajo es un poco turbia. A mí me sonaba que era como de trabar hacia abajo. En plan, como de estar hacia abajo, ¿sabes? Hacia el infierno. Algo así, o simplemente hacia la tierra ahí mirando, ¿sabes? Qué mal que no haya aparecido eso en el podcast. Vaya cacho, Gaspi. A lo mejor se ha parecido. No, corta aquí, yo creo. Pues básicamente al final, a mí me parece un poco el trabajo, sí que está muy relacionado con el tema del que hablamos del sacrificio. O sea, por dinero, por también identificaciones, creencias y tal, te sacrificas, das más de lo que quieres hacer, tal, para un fin mayor o para un fin en sí mismo. Sí, o a veces el fin simplemente de subsistir. A veces el fin simplemente es subsistir. Pero a mí me resulta curioso porque en la primera parte del libro de José Luis París de los 11 pasos de la magia habla sobre los métodos. Dice que hay mejores métodos, peores métodos, pero que siempre cada uno va a usar un método para todo, ya sea peor o mejor. Y entre ellos, por ejemplo, está el de trabajar. A la hora de trabajar, de ganar dinero, en nuestra cultura, el método para subsistir, como tú dices, o para ganar dinero en sí y obtener las cosas que quieres obtener con ese dinero, nuestro método es principalmente el encontrar trabajo, trabajar y ganar, y que te pague un tercero de ese dinero por las horas de tu trabajo, generalmente. Y puede ser mejor o peor que otros métodos, pero yo creo que siempre se nos olvida que hay otros métodos para ganar dinero y ese tipo de cosas. Sí, 100%. Yo creo que... O sea, la sensación que me da es que... Bueno, ahora, hace poco, hemos estado en una época pues en la que evidentemente lo más inteligente era trabajar para una de estas empresas pues que dirigen y movilizan un montón más de personal y que te puedan dar la capacidad de trabajar de algo que, bueno, es un puesto para desenvolver un papel pequeño en una gran empresa, pero al menos te llevas tus pelas y al menos pues haces algo que no es tan sacrificado, no es tanto de esfuerzo, pero que evidentemente no estás amando. Lo haces simplemente por el fin que es el dinero. Pero yo creo que ahora, bueno, al menos lo que noto es que más gente está centrándose en enlazar aquello que apasiona o aquello que le gusta con el trabajo que quiere desenvolver. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora la gente está más centrada en eso? Igual es porque hay una crisis. Y entonces las crisis son, pues eso, oportunidades de cambio para bien o para mal. Y yo qué sé, por ejemplo, nosotros, al estar haciendo el podcast, estamos como un poco también en ese proceso de decir, vamos a hacer lo que nos apasione y vamos a estar trabajando, metiendo el esfuerzo y sacrificio a algo que, pues, que al menos sepamos y nos llene ahí psicológicamente y en el corazón que, pues, que es algo bonito y algo que nos apasiona y algo que creemos que aporta. Porque evidentemente trabajar en el bar, como tú haces y como yo hago, no es algo que nos llene a un nivel de decir, buah, es que estoy haciendo lo que de verdad quiero hacer.
que es servir copas a este señor que ha venido a pagar 5 euros por 2 cafés. Justo. Pues eso, yo noto que hay pues como una especie de cambio, además también porque ves la generación pasada y todas las personas que yo que sé que van de 40 para arriba te dicen tú lo que tienes que hacer es estudiar y cuando estudies ya conseguirás trabajo, más bien quieren decir te darán trabajo, pero como están las cosas hoy en día yo creo que el trabajo más hay que buscarlo, no es tanto que te lo den. Bueno, habrá carreras en las que sí, como, o sea, carreras súper cotizadas, pero bueno, ya estamos viendo que hay gente que estudia carreras universitarias y que luego no tienen salida. Sí, como humanidades o movidas de estas. O como biología, Justo. que son cosas que, bueno, simplemente como está la situación, al menos en España, no son carreras que se requieran mucho. Pero digo, esa misma persona que estudia una carrera de biología, por cuenta propia, puede pues encontrar un nicho y desenvolver su papel de biólogo o todas las cosas que ha aprendido en un negocio diferente que él mismo se pueda generar. Pero yo creo que estamos acostumbrados a que nos generen los negocios. Es que también habría que matizar qué es para ti trabajo, por ejemplo. Porque si trabajo es todo lo que te dé dinero, pues engloba tanto el crear una empresa o el hacer proyectos aparte y tal, o invertir y todo. Y si el trabajo es hacer cosas activas manualmente, pues también trabajar sería limpiar los platos en tu casa como los limpias en el bar o lo que sea. A ver, un movimiento es un trabajo, realmente. O sea, una descarga de energía o un intercambio de energía. Es como una especie de trabajo. Justo, entiendo. Entonces es algo muy complejo el que es un trabajo. Yo lo relacionaría a... O sea, creo que hay como un poco dos tipos de trabajo. Un trabajo puede para mí ser un poco todo lo que te dé dinero, en plan que estás trabajando pues en la parte de tus finanzas y tal, que puede ahí pues ser cosas de inversiones, proyectos, cosas que te nace hacer para que te gusta pintar o lo que sea y luego vendes tus pinturas o lo que sea, y a la vez pues que te paga una persona por cumplir un trabajo que ella quiere, pero yo creo que el trabajo más trabajo es este último, el que alguien te diga, pues yo necesito a alguien para captar socios, para poner de camarero, para la obra, para una empresa, para cualquier cosa, y es como hacemos un contrato, tienes tus horas y vas a trabajar estas horas por este dinero. Y es como que ya te conviertes ahí en un trabajador y tienes un compromiso de trabajo. Pero también yo pienso que, volviendo un poco a lo del método de José Luis París, siempre pues él lo ve, o sea, y además lo puedo extrapolar un poco a los trabajos que yo he tenido. Porque, por ejemplo, yo empecé trabajando, bueno, estuve trabajando un tiempo en la obra y de socorrista y era como full por hacer dinero, ¿sabes? En plan, me saqué el título y todo para hacer dinero, entré ahí para trabajar y hacer dinero y no tuve una buena experiencia salvo el dinero que obtuve y bueno, al final la experiencia fue una locura, que luego podemos hablar de lo que puede traer un trabajo en cuanto a que te nutra a ti mismo, pero partí de un punto de vista de buscar el dinero. Después me dije a mí mismo, buah, pues a mí me encantaría trabajar de captador de socios, más como monitor porque me encanta y quiero probar la hostelería. Me acuerdo que lo escribí y he cumplido pues el hacer esas tres cosas y como lo hacía con una motivación de que quería aprender y experimentar, que es una motivación un poco más alta que el dinero porque va más en relación pues al entusiasmo y todo eso, no solo a lo que tienes que hacer o conseguir hacia el futuro y tal. Entonces entré a esos trabajos y me lo pasé muchísimo mejor, en plan, el campamento que hice después de haber pensado esto de que quiero aprender y experimentar esto fue de puta madre, el entrar a trabajar como camarero también, el entrar a trabajar como captador de socios también. Entonces yo creo que va un poco eso, como que en relación a lo que dice José Luis París, yo creo que se refiere a que los métodos más densos, por así decirlo, son los que funcionan peor y los más sutiles son los que funcionan mejor y yo desde ese punto lo he experimentado. Pero Simplemente por la motivación que yo tenía a la hora de hacerlo. ¿Para obtener el fin sutil o el fin denso? Para obtener el fin de la cosa, ¿sabes? De lo que quieres.
Claro, materializar. si eso lo motivan pues aspectos más sutiles, pero igual un aspecto sutil es la idea de tener dinero. Claro, podría ser. Pero Pero... yo lo hacía más, o sea, para mí, claro, no es solo que yo tuviese la idea de tener, de trabajar, también experimentar, obviamente, cuando fui a la obra y tal, pero es como que iba un poco como a ver la experiencia y a trabajar y no había una motivación interna tan grande como el hecho de cuando fui a trabajar de camarero, que era como, guay, yo quiero aprender aquí, ¿sabes? Y voy motivado a trabajar porque me apetece trabajar. En plan, era como una motivación en ese sentido más grande, por así decirlo. Sí, O diferente simplemente. En plan, yo quería hacer eso, ¿sabes? No era como que fuera porque quería un fin, sino que iba porque quería, era lo que quería hacer, ¿sabes? a ver, esto en verdad, lo de o sea, alinear como diferentes ramas de tu vida en una misma, es como, quiero aprender esto. ¿Cómo puedo a la vez aprender esto y que al mismo tiempo obtener pues una retribución financiera? Y ahí los alineas. No es como voy a hacer simplemente una retribución. ¿Se ha metido? La chimenea ha tirado para arriba, tú. ¿Ha tirado para arriba? No solo voy a hacer una de su jugador. No solo voy a hacer la retribución financiera, que igual es trabajar de lo que no me interesa aprender, y aparte voy a aprender lo que quiero aprender, sino que voy a alinear los dos, que es, pues bueno, parecido a lo que estamos haciendo. Al fin y al cabo, nos interesa saber comunicar, nos interesa este rollo y nos interesa que haya retribución también, así que lo alineamos. Pero yo también me pregunto, ¿se podrá alinear todo de alguna manera? Es como tú haciendo lo que de verdad quieres hacer todo el rato, que eso es un poco también lo que dice José Luis París, en verdad, que, no hay que ir tanto al dinero, sino hay que ir más a lo que a ti te apasiona hacer y el dinero es el fin de lo que tú quieres hacer. Es como no voy a, no voy a tener para hacer, sino voy a hacer, o sea, no voy a hacer para tener, o sea, no voy a ser para tener, o sea, voy a ser para tener, Eso no voy es. a tener para ser. Claro, eso es. Justo, voy a repetirlo por si no quedó Ahí, claro. ahí va más a lo que dice José Luis París, no tanto a que hacer algo que te apasiona, sino como a... En los pasos de la magia, pues al final es un poco que las cosas sutiles mueven más a las densas, en plan, desde las ideas y un plano más psíquico, pues al final se mueve la energía que mueve la materia. Pero la materia no mueve el plano de la energía y luego mueve, ese plano mueve el psíquico, sino que es al revés. Entonces, si tú te centras en la materia, por así decirlo, lo que has hecho tú, en lo que puedes hacer, estás en un punto más bajo y por eso sería un método peor. Que si te centras, por ejemplo, en lo energético, para estar vital y energético, pues va a ser un método superior. Y si ya te centras en la parte psíquica, en pues ordenar los conceptos y la claridad entre ellos, pues ordenar mediante la palabra lo que quieres de verdad, estás en un plano superior al final a esos otros dos. Que eso sería un poco como cuando, pues lo que hablamos de la escritura, de tú te pones y dices, a ver, ¿qué me va a traer este trabajo? Esto, de puta madre. Quiero que me traiga esto, esto y esto. Y lo clarificas y es como pumba, ¿sabes? Sí, sí, pero yo creo que también tenemos como la idea social de que solo muy pocas personas, solo si tienes suerte, vas a estar trabajando de lo que te apasiona. Y solo, y solo, y solo. Y le preguntas a un montón de personas y todo el mundo te dice, sí, tú no... Tú lo que tienes que hacer es trabajar de lo que te apasione, porque si no, luego vas a vivir tu vida deprimida. Justo. Y bueno, igual es gente que ha vivido y ha trabajado de cosas que no le apasionaban para nada y por eso te puede dar la experiencia de que ahora, ahora sabe que es mejor pues ser para tener, no tener para ser. Que también, ¿acaso se puede tener para ser? Yo creo que no, pero a lo Yo creo mejor que sí. no, yo creo que esa pieza no, No cuadra tanto. justo, no tira a la otra, pero ser para tener sí. Y Y no sé, y es como esa idea social de que muy pocas personas pueden ser para tener. Pero yo creo que es porque tampoco se nos educa de la manera correcta. Es como todo el rato se nos educa
pues con eso, conocimientos de otros, y todo el rato se nos educa con, vale, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que puedes saber, y con todas estas cosas que has aprendido a hacer, lo que vas a hacer es desenvolver el papel en la empresa, o desenvolver el papel en el proyecto, o desenvolver, yo que sé, un papel de cualquier tipo. Pero no sé, yo creo que estaría mejor verlo de una manera en la que tú primero pues entiendes de la manera en la que eres, y luego a raíz de ahí ya empiezas a comprender las cosas que te van a hacer o te van a construir luego para tener. No, no absorber un montón de conocimientos para luego, bueno, vamos a hablar del sistema educativo hoy. Y vamos a hablar de eso. Pues eso, no tener un montón de conocimientos para luego decir, vale, ¿y ahora qué hago? Tengo todas estas oportunidades, lo que quiero es tener, que es un dinero y una casa, así que lo que voy a hacer es esto, porque, bueno, son las opciones que tengo y esto es lo que más me llama. No voy a ser yo y a raíz de ahí ya construir el resto y construir la casa y construir el dinero, sino que lo que quieres es primero tener. Justo, Y luego, además, ¿qué ser? Ser profesor, ser científico, ser matemático. justo, lo has dicho en ese sentido mucho, todo el rato has dicho, pues una vez te sacas la carrera, lo que sea, tienes los conocimientos, después tienes, por así decirlo, las oportunidades, y luego ya eres. Justo, y luego ya eres. Es que eso es Justo. una cosa turbia. Sí, es más turbio. Y en verdad yo, últimamente, en un libro que me estoy leyendo de... Pero una cosa, tú vas a hablar cuando seas alguien, ¿vale? Vale, hablaré cuando sea alguien. Pues ya estoy cambiando por dentro para poder hacerlo, ¿sabes? Vale. Pero estuve viendo en el libro nuevo que me estoy leyendo, Joe Dispenza, Yes. que habla muy claro de cómo nosotros tenemos una corriente eléctrica generada por los pensamientos, sobre todo, y una corriente magnética generada por los sentimientos que hacen tu estado del ser. Y ya de ahí partes, pero es bastante importante, pues al final muchas veces lo hablamos de que lo sutil generalmente gana a lo denso, y hablaremos más sobre eso en otros podcasts 100%. Porque al Sutil y final, denso, tiene que haber un podcast de sutil y denso. eso es, pues lo voy a apuntar ahora mismo tú. El móvil está aquí. El otro. Ah. Pero básicamente, o sea, eso es algo letal que nos apasiona hablar y que pues hablaremos más. Pero yo hablaría un poco como de las experiencias, o sea, porque a mí me pasa en mi familia, a ver, que el otro tema es letal, ¿sabes? Pero para hacerlo más temática de trabajo, en mi familia, por ejemplo, mi tío y mi tía y mi abuelo, por ejemplo, ya son personas que han hecho todo el sistema educativo, luego la carrera, y luego se han metido directamente a trabajar de lo suyo, ¿sabes? Mi tío en telecomunicaciones, mi abuelo como químico y mi tía como farmacéutica. Y es como, en verdad, ellos hacen eso porque mi abuelo en su época pues era lo seguro, lo mejor y tal, y le salió bastante bien en ese aspecto. Y luego mi tío y mi tía pues siguieron la corriente que decían pues mi abuelo como padre, de sácate esto y luego encuentra un buen trabajo en relación a eso. Pero yo me he dado cuenta de que en verdad, ostras, no sé, como que solo han trabajado de un trabajo en su vida, ¿sabes? Solo han tenido una experiencia laboral en una empresa en su vida. ¿Solo uno? Justo. ¡Wow! Y es como, no sé, o sea, me parece curioso porque pues yo ya he trabajado, que si en la obra, que si de socorrista, de monitor, de captador, de camarero, tal, y es como, en verdad a mí me ha abierto mazo puertas el haber probado esos pequeños trabajos, o el haber estudiado de cosas diferentes, ¿sabes? Y aunque el trabajo lo haya hecho desde una perspectiva no tan idílica como hablamos, desde un plano sutil y todo esto, pero aun haber sido una aventura en el plano denso de haber ido viendo cosas, me ha nutrido que flipas el estar en la obra, ver cómo era trabajar ahí, sacar conclusiones de esa experiencia, luego de camarero igual, de trabajar en equipo, etc., de captador a la hora de máscara al público, de monitor con niños, de socorrista un trabajo contemplativo en plan de todo, ¿sabes? Contemplativo. Justo, es como, ostras, pues veo mucho más, he pasado por más empresas a la hora de ver cómo lo hacen en sus diferentes cosas, y a mí en verdad el trabajo me ha aportado un montón. Y yo siempre que hablo con gente me dice lo mismo, que si en hostelería te aporta entender qué es un trabajo en un ámbito, ¿sabes?
la obra te aporta a entender que es un trabajo más de riesgo, Físico. más físico, ese tipo de cosas. De socorrista también, de monitor también, de captador de socios, la gente aprende mogollón en el sentido de, Social. sí, o de tener que llegar a un objetivo, recibir negativas, tener que, o sea, tener simplemente que relacionarte con un mogollón de personas diferentes en un día, ¿sabes? O sea, los trabajos son cosas que se ponen en nuestro camino y que nos nutren un mogollón, en verdad. Sí, para conocerse más a uno mismo es la polla, los trabajos. Justo, y conocer más al mundo y lo que hay, lo que tú eres, lo que puedes hacer, tal. Sí, pero vamos, está claro que esos trabajos aún así están diseñados para que seas un peón en un tablero de ajedrez más grande en el que evidentemente hay alguien que se está nutriendo mucho más que tú porque está desenvolviendo un papel más alto. Bueno, sobre todo en trabajos más de pirámide, como es el bar y como es pues captador de socios. Porque, porque son en verdad trabajos que el fin tampoco es algo que te interese. Porque en construcción es diferente, porque tú estabas construyendo una casa y Justo. no había como ahí tampoco un sistema piramidal. O sea, Nada más yo 4 estaba personas construyendo una casa y ya está. construyendo la casa de uno de los que estaba ahí, que había pedido dinero para una hipoteca y nos contrataba a nosotros pues para construir su casa, ¿sabes? Pero luego, no sé, también en el bar, al final, mi bar es como algo más pequeño, es como que no es tanto como el tuyo, que es el Vips, que es cadena que flipas internacional y todo. Sí, que entran y salen personas todo el rato. Justo, en mi bar es más, pues, cercano en ese aspecto. Y luego, pues, de captador y de socios para las agencias y tal, al final, sí, o sea, pero yo creo que uno se empodera cuando no es como que vaya a por el dinero, que es como, pues al final yo busco dinero y hay otro que tiene un fin y que puede proporcionarte ese dinero y estás como trabajando por dinero para ese fin del otro. Pero cuando tú tienes un fin en sí mismo, más allá del dinero, es como que cada vez lo haces más propio el que tú estés ahí. Más que te estén utilizando para, estás tú ahí para, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, en muchos casos puede ser el dinero porque es una motivación, obviamente no deja de ser una motivación bien importante. Pero es eso, es como, ahora me acaba de cuadrar en plan, como lo que dice José Luis París en el tema del trabajo, es como, si tu motivación es el dinero, estás haciendo lo mejor que puedes para conseguir dinero trabajando con un contrato, ¿sabes? Entre 10 euros y en muchos casos menos a 30 euros como muchísimo que puedas ganar con un contrato normal, a no ser que a lo mejor pues seas cirujano y ganes 100, ¿sabes? Pero es como, estás haciéndolo lo mejor en ese aspecto. No dudo, no. No estás haciendo lo mejor. Justo, es como ir de lo más denso, en verdad. De, vale, pues voy a por el dinero, contrato tal, voy a trabajar para ti en esto, ¿sabes? Y es tu manera de obtener dinero. Pero sin embargo, sí es como, mi objetivo es ser camarero para tener esa experiencia. Ya es como, estoy haciendo exactamente lo que quiero, ¿sabes? En ese aspecto. Y te va mucho mejor si vas desde esa perspectiva bajo mi experiencia, por lo menos. Sí, sí, no sé por qué, se me ha ocurrido como un símil en el que o vas a por el dinero o vas a construir algo realmente y a aportar. Porque alguien se puede, ¿sabes? Construir, o sea, hacer un túnel en el suelo, cavar, cavar, minar, 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 para buscar dinero, para buscar oro, y está todo el rato buscando el oro y el túnel en sí mismo no es nada más que simplemente una matada de tiempo para conseguir el fin que es el oro y el dinero. O puedes entrar ahí a la mina, cavar, cavar, cavar y quitar todas las piedras y todo, y ahí pues construyes un búnker o construyes una casa o construyes, yo qué sé, o construyes un restaurante o construyes un proyecto o haces vídeos y es como, y después cuando has hecho el trabajo, que el trabajo realmente es todo el agujero debajo de la tierra y todo ese pico pala, viene el dinero. Es qué haces con el agujero, ¿sabes? No es tanto, yo siento que ni cuando voy a trabajar al VIPS me meto en el agujero, me pongo a minar pico pala a encontrar el oro, no me pongo a
a construir algo mayor, ¿sabes? O a hacerme ideas de lo que puedo o no puedo hacer, ¿sabes? Solo voy en busca del oro y luego dejo el agujero ahí abandonado, ¿sabes? Y es eso. Y sí, yo creo que en pos del dinero, yo qué sé, el 90% de las veces, de las personas que trabajan. Sí, Sí, la verdad es complicado, pero yo estoy de acuerdo que cuanto más tengas claro... Es que lo que iba a hablar de Joe Dispenza es que, bueno, algo que hablaremos en otros podcasts 100%, pero que él dice que nosotros tenemos un campo electromagnético como lo tiene la Tierra, como lo tiene un átomo, y que atraemos pues a ese campo electromagnético lo que es más compatible con nuestro campo y repelemos lo que no lo es tanto. Entonces, nuestro campo electromagnético sobre todo se conforma de nuestros pensamientos, que se dice que son la carga eléctrica, y nuestros sentimientos, que son la carga magnética, que juntos crean el estado del ser, el estado de tu ser. Y que claro, si tú tienes lo que tú estés pensando va alineado con lo que tú estás sintiendo, estás generando un campo electromagnético. Entonces, si tú eliges algo que quieres y tienes cada vez más claridad mental en cuanto a que lo quieres, o sea, imagínate, cada día empiezas a reflexionar por qué lo quieres, tal, cada día lo tienes más claro, más claro, más claro, por qué quieres eso y que te diriges hacia eso mentalmente, vas a tener una función eléctrica muy alineada con eso. Y luego, si antes de estar en ese punto que estás visualizando y que quieres, estás ya sintiendo que estás ahí, viviendo como si ya estuvieras ahí porque lo sientes ya antes de que te llegue, esas dos cosas, esa claridad mental y ese sentimiento se fusionan y crean tu estado del ser. Y ahí atraerás. Y es como que yo creo que eso es el punto más importante, en verdad, más que trabajar o no, es como tener claro qué es lo que quieres. Sentir que ya lo tienes, que son cosas más sutiles que al final hacer o tener, y ahí ya pues estarás en un campo electromagnético que atraerá mucho más todo eso que quieres, más que de por sí, en plan, a que suena contraintuitivo si lo piensas, de no tienes tanta claridad en lo que quieres, en plan estás como en un caos de la idea, como dice José Luis París, y a la vez sientes que no lo tienes, en plan te sientes en un estado diferente del que querrías sentirte o del que te sentirías si lo tuvieras. Ya, es que a mí no sé, como en que intuitivamente digo, pues aunque estés en ese punto y hagas y tengas cosas y vayas como en esa dirección, es como que no cuadra mucho que te llegue. Porque es que ya si no tienes si tienes un caos en la idea, ¿cómo te vas a dirigir bien hacia ello, sabes? Es como que es, para mí es como intuitivo pensar que eso es verdad, es que es como la idea y el sentimiento lo alineas y es mucho más lógico para mí que lleguen las cosas a que no, ¿sabes? A ver, es trabajar en un plano más material, ¿sabes? Es cuando tenga esto, voy a conseguir esto. Justo, me voy a sentir de esta forma o voy a... Pero ya es como, aunque lo de sentir suena un poco más a gilipollez en cuanto a, bueno, a lo mejor sientes que no lo tienes, pero haces y tienes cosas para tener eso y al final lo tienes más fácil que si no tienes esas cosas y no haces esas cosas, pero sí que sientes que lo tienes. Es como más intuitivo que lo vayas a tener. Pero luego en el pensamiento yo lo veo claramente, es como no tienes bien claro, tienes un caos en la idea de lo que quieres hacer, de cómo lo vas a hacer y de todos estos aspectos tan importantes, el por qué, el para qué, pero tienes como un poquito ese objetivo, aunque esté en un caos de la idea, es como muy lógico que cuanto más claridad tengas, más fácil va a ser que por lo menos te dirijas hacia ello. Sí, total. Pero yo simplemente digo esto, o sea, lo hablaremos en otros podcasts y tal, pero como para hacer ver que a veces está muy claro el hecho de que lo sutil siempre va a dirigir más a lo denso que lo denso a lo sutil. Gobierna. Justo, gobierna más a lo denso que lo denso a lo sutil, pese a que normalmente nos digan tanto esto de trabaja, estudia, para tener, para conseguir, para hacer, tal. Para ser. Y luego ser, ¿sabes? Es que qué bueno es, ¿sabes? Es la pirámide invertida. Justo, es la pirámide invertida en ese aspecto. Sí. Pero que igualmente yo tampoco vengo aquí a tirar pullas al trabajo, porque a mí la verdad es que todos los trabajos en los que he estado
he tenido una experiencia que ha habido momentos peores, momentos mejores, pero tengo clarísimo que he aprendido y obtenido un montón de cosas y eso es un poco. Pero yo creo que hay que guiarse más a veces en estos aspectos por el corazón, que nos falta muchas veces, que por la razón y las creencias lógicas que tenemos. Hombre, al fin y al cabo yo creo que tenemos un tiempo limitado y un esfuerzo limitado también. Y ya se ha parado. Vamos a ver cómo acaba.